¡Sorpresa! Muy... Y Hola, hola. acá es cuando todos nuestros alumnos nos vuelven a ver en una clase, por lo menos un rato, mientras dure esta tecnología, nos vuelven a ver a los dos juntos como tuvimos nuestras dos primeras clases del curso. ¿Cómo anda Rodrigo? Muy bien, como tuvimos las primeras clases y como era la idea tenerlas, pero bueno, uno va adaptándose a las posibilidades. Ojalá que funcione porque la verdad es que está bueno. Iremos buscando la forma. Bueno, bueno, estimadas alumnas, estimados alumnos, la verdad que es como siempre yo digo, cada vez que armamos alguna de las clases, es un placer y también, como verán, es un proceso de aprendizaje. Esta es la primera vez, bueno, con Rodrigo siempre hemos estado interactuando y charlando entre nosotros, pero hasta ahora nunca se nos había dado la posibilidad de poder pensar en una actividad así. Y ahí hasta van a ver que me aparece un cartelito que dice su internet es inestable. Y esa es una de las restricciones que al menos yo también estoy teniendo. Como estoy teniendo problemas de conectividad, hasta a veces se me hace difícil cargar las clases. Yo a veces he aclarado que les tengo que hacer como clases compactas, más cortas, para que después sea posible subirlas. Ahí van a ver que le quedaron los ojos cerrados a Rodrigo, porque va y viene el internet. Pero bueno, esto también es para nosotros es como un proceso de aprendizaje muy, muy intenso. Y, y bueno, por otro lado, bienvenido el mes de junio ya, o sea que realmente es también muy valorable el enorme esfuerzo que sabemos que muchos de ustedes también están haciendo para poder mantener este pacto educativo y este momento de encuentro, a sabiendas de que realmente esto es difícil, es complejo y además, bueno, en esto de la incertidumbre en la que todos estamos como atravesados, bueno, se agradece todos los esfuerzos que todos estamos haciendo. Rodri, Sí, eso, bueno, como decía al principio, experimentando, probando, son formas raras y que también implican que yo voy escuchando por ahí fragmentariamente, por ahí se corta un poquito, así que bueno, vamos tratando de armar la idea de seguir, pero bueno, concordando mucho con Gastón, como él decía, siempre estamos en contacto. Una de las cosas que siempre estamos hablando es lo difícil que es para todos esta situación, los aprendizajes que implica, la flexibilidad que implica para todos tener que adaptarnos a nosotros como profes, a tratar de armar una clase de este modo y a cada uno de ustedes tratar de seguirnos y tomar lo que pueda aprovecharse de esto y apostando a que sea por lo menos valioso. bueno, nuestra idea por lo menos era poder arrancar esta clase saludándolos a todos, los dos juntos. Vamos a ver cómo sale el audio de Rodrigo. Recién Rodrigo salió más o menos por ahí, se entrecorta un poquito. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va. Y si no, después por supuesto que la clase la completaremos alguno de nosotros para, bueno, para que salga algo audible. Así que vamos a ir probando. Pero bueno, vamos a arrancar, vamos a arrancar con la clase de hoy, retomando lo que habíamos, como quien dice, prometido, que era, bueno, de la película que vimos de Daniel Dareus y los coristas, una partecita que es la canción de Gabriela. Y la vamos entonces a escuchar y vamos a ver su letra, porque creo que en la película no sé si vimos la letra. Vamos a ver su letra y vamos a vincularla a un tema conceptual que es en el que vamos a empezar a trabajar hoy y en las clases siguientes, que tiene que ver con el proceso de individuación, ¿sí? Así que vamos a ir ahora a escuchar entonces esa canción. Respecto, Sí. no, decía que respecto de la canción es un momento clave en la película, es sumamente emocionante, ya les habrá pasado a todos cuando la fueron escuchando, pero algo que nos vamos a perder ahora y que suele pasar en el aula cuando estamos juntos, es que muchas veces vemos la película en video y dan ganas de aplaudir.
la gente aplaude en ese momento, porque realmente es enormemente emocionante. Así que por ahí si tienen esas ganas, no es para que se pongan a aplaudir solos en sus casas, pero siéntanse en comunión con mucha gente que esas ganas le dan. Sí, me acuerdo el año pasado cuando lo vimos en el curso, que terminó la canción y todo el mundo, todos aplaudían a Gabriela, todos la aplaudían a Gabriela. Bueno, vamos con ella. Det är nu som livet är mitt. Jag har fått en stund här på jorden, och min längtan har fört mig hit. Det jag saknat och det jag fått, det är ändå vägen jag valt. Min förtröstan långt bortom orden, som har visat en liten bit av den himmel jag aldrig nått. Jag vill känna att jag lever all den tid jag har. Ska jag leva som jag vill? Jag vill känna att jag lever, veta att jag räcker till. Sova, kanske hade jag inget val. Bara viljan finnas kvar. Jag vill leva lycklig för att jag är jag. Kunna vara stark och fri. Se hur natten går. Estoy pensando que podemos aplaudir nosotros, Rodrigo, total va a quedar grabado. Pasa que los aplausos cuando son de poca gente son un poco tristes. Bueno, confiemos en que alguien está viendo este video y por lo menos se está riendo con las payasadas que nosotros hacemos. Hoy te me congelaste, Rodrigo. Rodrigo, ¿me escuchas? Rodrigo, me parece que te perdí, Rodrigo. Hola, Rodrigo. Rodrigo. Ahí estoy, no te veo como tan. Chum. Ay, no, espera. ¿Qué hice? ¿Qué pasó? No sé no qué hice. Es más, ni siquiera sé si estamos grabando. ¡Sí, estamos grabando!
Bueno, todo esto, los gritos, todo eso, todo fue grabado. Todo fue grabado. Bueno, hay gente, verán que a nosotros no nos van a dar trabajo en la televisión así nomás. Bueno, lo recuperé a Rodrigo después que se había caído el internet, pero lo vamos a echar de acá del aula. Rodrigo, Sí, me parece que no tiene sentido. Estábamos hablando recién entre medios con Gastón mientras recuperamos la conexión, que va a ser imposible hacer algo más o menos coherente, así que vamos a volver un poco a la dinámica anterior que Gastón. A ver, no sé si me están escuchando sí, ahí. te estamos escuchando. Por ahora. Ah, ok. Por eso. Me voy a aprovechar este ratito entonces para despedirme, todos, después de esta brevísima irrupción mía en la clase, y después voy a grabar un pedacito al final, presentarles un poco lo que vamos a hacer la clase que viene, la invitación que les vamos a hacer, y seguimos así, disfruten de lo que Gastón ha preparado para ahora. Bárbaro. Bárbaro, gracias Rodrigo. Igual todo esto lo hemos hecho también para que si había algún rumor de que nos habíamos divorciado como docentes, no nos hemos divorciado. Esta pareja sigue firme. Tu imagen está congelada, igual Rodrigo te cuenta. Ahí volvió. Bueno, dale. Anda, prepárate entonces eso, Rodri, y bueno, yo sigo en el curso. Bueno, nos vemos, Rodri. La cuarentena y la tecnología. Sí, ahí Así ya que no se... para mantener eso. Chau, ahí ya no se te está escuchando nada. Bueno, voy a cortar acá un poquito Por las y dudas, bueno, después de este fallido intento de encontrarnos con Rodrigo, vamos a continuar así. Y para no estar solo, acá lo traje a Gabriela que me acompañe en la imagen. Y bueno, yo les decía que bueno, que justamente habíamos elegido la canción de Gabriela porque nos sirve para empezar a trabajar un concepto que es el concepto de la individuación. Ese es un concepto de un autor que se llama Carl Jung, es uno de los primeros, es decir, junto con Freud, en algún punto se lo considera como un importante antecedente de lo que es la idea del inconsciente, digamos, y, y es un autor muy fértil en la cantidad de producción que tiene y muy interesante en muchas de sus ideas. Y uno de los primeros autores fue Jung también de preocuparse por lo que es el desarrollo, como quien dice la psicología, el desarrollo de las personas adultas, de los adultos. Porque hasta la época previa a Jung, en general la psicología del desarrollo se abocaba pura y exclusivamente a pensar el desarrollo como lo que pasa en las etapas de la niñez y en las etapas de la adolescencia. Y en realidad Jung fue como el primer autor que también se preocupó por los movimientos críticos que tiene la vida adulta. Como en nuestra película, digamos, es decir, por nuestra película se centra en crisis que están atravesando los personajes adultos de la película. Gabriela o Daniel Dareus o el pastor, es decir, son todos personajes adultos, pero cada uno de ellos pasando por momentos realmente críticos de su proceso de desarrollo. Bueno, y esta canción, decía yo, es como un himno, es como un himno justamente a lo que es el proceso de transformarse en un individuo autónomo. Porque ahora yo les voy a leer un poco qué es esto de la individuación. Pero ser un ser autónomo, independiente, capaz de sobrevivir por sí mismo, adaptándose al medio, alcanzar la propia identidad, reconocerse a sí mismo como ente propio e integrado, completar un proceso de desarrollo para lograr ser uno mismo. Todas estas frases reflejan el principal objetivo del desarrollo humano, que es la consecución del proceso de individuación.
Han sido muchos los autores que han desarrollado teorías alrededor de la idea detrás de este concepto, siendo uno de los más conocidos Carl Gustav Jung, padre de la psicología profunda o analítica, quien hizo especial hincapié en cómo alcanzamos la mismidad a través de dicho proceso. Es sobre el concepto de individuación sobre el que se centra este artículo y desde la perspectiva de Jung, definiendo y estableciendo ciertas fases que tiene, ¿sí? Entonces, como concepto general, nosotros cuando hablamos de individuación, se entiende como el proceso mediante el cual una persona se convierte en un individuo integrado, llegando a ser uno mismo, alcanzando la capacidad de ser totalmente autónomo e independiente. Y decíamos, la canción de Gabriele es un poco una metáfora o es un himno de justamente ese proceso. Un proceso en el que ella va logrando justamente empezar la liberación de algunos aspectos del sí mismo que la retenían en una relación, en el caso con, digamos, con ese personaje, marido golpeador, pero que va a requerir como de un movimiento de mucha fuerza, de mucha valentía, porque los procesos de individuación son procesos críticos, no dejan de ser críticos, no dejan de ser conflictivos. Y en algún punto son procesos que jalonan toda nuestra existencia, porque para llegar a ser uno un individuo, en algún punto, todos hemos arrancado a partir de relaciones simbióticas en nuestra historia primordial, es decir, la emergencia de nosotros mismos como sujetos autónomos y diferenciados en realidad parten de algo bien complejo que es la situación como de simbiosis en las cuales hemos arrancado nuestras historias vitales, ¿sí? Es decir, nosotros cuando llegamos al mundo somos seres tan absolutamente dependientes y con tantas necesidades de apego que eso, digamos, es como una matriz de fábrica de la condición humana. Entonces, por eso mismo Jung consideraba que uno puede ser que se pase toda una vida en procesos justamente de lograr un grado de individuación y un grado de autonomía que posibilite que esos apegos tan primordiales que están presentes en la vida de todos los seres humanos, en algún punto vayan cediendo para efectivamente nosotros poder llegar, sí, a establecer vínculos con los otros, pero vínculos en donde nuestras individualidades estén preservadas, estén desarrolladas y estén, como quien dice, en posibilidades de compartirse con otros, pero no desde la dimensión simbiótica, ¿sí? En el caso un poco de Graciela es como de Gabriela, perdón, no de Graciela, Gabriela, la canción de Gabriela. En el caso de Gabriela, digo, ahí es donde se ve con más claridad la diferencia entre un vínculo entre dos personas que han tenido un proceso de individuación o un vínculo en donde en realidad hay alguna historia previa que los ha llevado a establecer una relación de mutuo apego, probablemente muy necesaria para ambos por cuestiones de sus desarrollos psicológicos, pero que en algún punto se han ido transformando en un vínculo simbiótico que lo que no está posibilitando justamente ahora es el proceso de individuación de cada uno de sus miembros, ¿sí? Y que en algún punto nos da la pauta de que se trata de un enlace amoroso con muchos componentes patogénicos, uno diría, ¿sí? Es un vínculo, ahora está tan de moda eso, gente tóxica, vínculos tóxicos, sí, bueno, pero no es que las personas sean tóxicas por gusto o porque uno elige o que uno es tan libre y tan... No, justamente Jung lo que nos ayuda a entender este autor, lo que nos ayuda a entender Jung es que
justamente hay aspectos desconocidos de nosotros mismos que son los que muchas veces nos llevan a ciertas elecciones, que son los que nos llevan a ciertas decisiones, y que tenemos que aprender a poder percibirlos para justamente ir avanzando en esos procesos de individuación. Es decir, hay aspectos en Gabriela desconocidos de ella misma y por ella misma que han tenido mucho que ver con la elección amorosa que ha hecho. ¿Se comprende? Es decir, pero no en términos culpógenos, sino, digo, no, evidentemente no he leído muy bien en términos de las relaciones amorosas, pero hay algo de ella puesta también en esta elección y en esta persona. Entonces el proceso de individuación tiene mucho que ver con que uno empieza a ser consciente a alguno de esos aspectos inconscientes, ¿sí? Entonces, se trata de un proceso, la individuación, se trata de un proceso que requiere del crecimiento del sujeto y del desarrollo de diferentes capacidades psíquicas apareciendo a lo largo del desarrollo humano y durando, en realidad, buena parte de toda la vida. Este proceso es especialmente relevante y visible durante la adolescencia. Nosotros, de hecho, bueno, Rodrigo ahí ya les va a contar la próxima película que vamos a ver, les va a pasar los links y va a tener mucho que ver con esto, es decir, con ver una peli en donde uno nos vamos a como concentrar en ese momento vital en donde el proceso de individuación empieza a tener una fuerza enorme, que es justamente la de la adolescencia. Momento en que la individuación de la persona se hace capaz de generar una propia identidad, diferenciándose de los progenitores y empezando a reconocerse a sí mismo como un ente propio y único. Para ello es necesario asimismo que exista una pertenencia, una vinculación con un entorno familiar, con un entorno cultural, que permita tener un punto de partida y un ambiente que facilite el proceso. Todo ello permitirá un proyecto de futuro coherente con uno mismo, así como la posibilidad de vincularse de una forma sana y sincera. Ahora bien, ¿qué es lo que propone Jung? Jung elaboró una serie de bases de su psicología analítica. El concepto de la individuación es un concepto central en Jung. ¿Por qué? Porque él lo percibe como un proceso de diferenciación. Es decir, la individuación en realidad tiene mucho que ver con un proceso que uno hace justamente en contra de los otros. Yo siempre digo, las relaciones humanas no son solamente relaciones que uno establece con otros, sino que esto es con y contra. Porque la identidad, la única forma de lograr una identidad personal es justamente a partir de ser un poco distinto a los otros. Miren qué desafío que va a ser justamente después cuando nosotros veamos la cuestión de la adolescencia, porque uno cuando trae hijos al mundo, hay mucho de esto que ustedes habrán escuchado de carne de mi carne y sangre de mi sangre. Y hasta en un poco la metáfora bíblica es que la creación siempre tiene que ver como alguien hecho a tu imagen y a tu semejanza. Entonces digo, uno cuando en la adolescencia empieza con todo un proceso de individuación, emergen muchas cosas muy conflictivas en las vidas familiares y en las relaciones intergeneracionales, justamente porque el proceso de individuación es un proceso de diferenciación. O sea, es empezar a hacer evidente que a mi imagen y semejanza que uno tal vez ha proyectado en un hijo, en una hija, empiezan a demostrarte que no son tan a imagen y tan a semejanza, sino que aparece también el componente de la diferencia, lo que te distingue, lo que te muestra, digamos, en una realidad que viene a romper como quizás esa imagen ilusoria de semejanza. Entonces, proceso de diferenciación, de constitución y de particularización de la propia esencia. De tal manera, el sujeto puede descubrir quién es y permite desarrollar la personalidad. La Françoise Dolto siempre lo decía, una psicoanalista francesa que yo menciono mucho, Françoise Dolto siempre decía, y bueno, un poco la tarea en la adolescencia es castrar a los propios padres de la posesividad.
Es decir, que la tarea en la adolescencia en algún punto es hacer ciertos cortes. Y parte de la fuerza tiene que ser direccionada justamente en poder romper algunos enlaces, fundamentalmente los que tienen que ver con toda la vinculación de dependencia infantil que uno ha tenido para con sus propios padres. En la infancia, decía Erich Fromm, uno los ama a los padres porque los necesita. Es decir, te amo porque te necesito. En cambio, en la vida adulta, en algún punto, Fromm decía, se va a dar un cambio en la ecuación y uno los va a empezar a necesitar, pero porque los ama, a los vínculos maduros de la vida adulta, ¿sí? Pueden ser los padres también, porque digamos en la vida adulta uno se va a vincular con sus padres también de otra manera. Entonces, en algún punto apela a esta idea de la posibilidad de la ruptura de cierta simbiosis. Y la Françoise Dolto también pone el eje en eso. Diferenciación, pero también ruptura. Castración usa ella incluso la palabra. Es decir, castración simbólica. Castración de todos esos enlaces que a nosotros nos han mantenido como en vínculo simbiótico con nuestros progenitores. Pero es individuarse. Individuarse siempre para problemas en las relaciones. En las relaciones de pareja, vieron que siempre dice, no hay matrimonio que no haya pasado por ciertas crisis, y los matrimonios de larga duración, de hecho, suelen ser los que tienen posibilidad de pasar por momentos críticos y de trabajar esos momentos críticos. Y es que efectivamente, digo, en las relaciones amorosas siempre se pone en juego algo del orden de lo simbiótico. Siempre hay algunas cuestiones simbióticas. ¿Por qué? Porque en la base de la elección amorosa siempre hay componentes inconscientes, es decir, aspectos desconocidos por nosotros mismos, pero que están jugando en la elección que nosotros hacemos. Es decir, ¿por qué nos enamora la persona que nos enamora? ¿Por qué nos atrae? ¿Qué sé yo? Nos escapa un poco a nuestras racionalizaciones, que algunas de ellas las podemos hacer, digamos, no es que sea solamente un proceso inconsciente, es decir, ¿no? Uno también puede tener conciencia de qué es lo que te gusta de lo otro, qué te atrae y todo lo demás, pero en el fondo también hay aspectos que son desconocidos. Me estoy riendo un poco solo porque me acuerdo de una señora que siempre contaba la anécdota de qué era lo que lo había traído tanto de su marido, dice, y yo cuando era joven, dice, el jopo que tenía mi marido, a mí me encanta, dice, y ahora está pelado. Entonces, bueno, evidentemente digo, lo que está en la base de que se sostenga un vínculo, tiene que ver con otro tipo de aspectos inconscientes y de aspectos que están en juego en la consolidación de una relación, pero que, insisto, eso no quiere decir que no se pueda retrabajar. Entonces, muchos vínculos matrimoniales, justamente de larga duración, pasan por momentos críticos en donde se produce justamente procesos de diferenciación mayor de los distintos miembros de la pareja. Porque las parejas tienen justamente un rol que es la de ser, como quien dice, el contrapunto para muchos aspectos en nuestro proceso de desarrollo vital. Ahora, ese contrapunto en algún punto justamente requiere de que se estén produciendo esos procesos de individuación. En el caso de Gabriela, estos son procesos de individuación en donde van a llevar en parte a que esta pareja se desintegre. ¿Sí? Es decir, justamente la posibilidad de la madurez y el crecimiento de uno de los miembros va a tener mucho que ver con una desestabilización de esta pareja como pareja y su ruptura, con la consiguiente también ruptura de algunas cuestiones ilusorias que nosotros hemos depositado, que a veces se depositan en las vidas de pareja. Nosotros en los momentos de los casamientos se hacen promesas que uno al momento del enamoramiento
no termina a veces de dimensionar lo que está prometiendo, pero hasta que la muerte nos separe. Promesa que viene también además, como siempre decimos en la clase, promesas que vienen de otras épocas, promesas que vienen de las épocas en donde la muerte te agarraba a los 40, 45, 50 años, entonces era más fácil hacer una promesa de ese tipo. Pero que yo insisto, digamos, en toda historia como de pareja siempre va a haber aspectos muy simbióticos que se van a poner en juego y que después en los procesos de individuación pueden llevar a las desequilibraciones. En este caso, una ruptura. En este caso, una ruptura de pareja. En otras parejas, simplemente desequilibrios que van a llevar después a nuevos equilibrios y a una posibilidad tal vez de encontrarse en un plano de mayor autenticidad, en un plano de mayor intimidad, en un plano de mayor madurez de ambas partes de la pareja. No sabemos cómo va a seguir tampoco esta película, porque no lo conocemos, nosotros vemos ese desencuentro. Pero tal vez este mismo evento tan crítico en la vida de Gabriela, como esta separación, también sea algo que pueda llegar a catalizar quizás algún proceso de individuación en Connie, en la pareja. Vieron que de hecho cuando lo vemos en la escena de la cárcel está llorando, está destruido, cuando ve la foto de los hijos se termina de destruir, como quien dice, se termina como de sensibilizar aún más. Entonces no sabemos cómo va a seguir la historia, ¿sí? Porque en algún punto también este autor, que es Jung, lo que nos está proponiendo es poder pensar los fenómenos humanos de una manera no tan determinada, ¿sí? Es decir, no tan taxativa, no tan cerrada. Y todos los autores, digamos, que estamos viendo, como Fiorin, en algún punto justamente nos hablan de los procesos creativos, es decir, de cómo en el psiquismo también hay recursos, quizás, para que algunos aspectos no se rigidicen y no se repitan inevitablemente. Tal vez esta prisión de Connie pueda significar en su vida algún tipo de redención y de transformación. Me voy a una anécdota muy personal y muy reciente, pero que yo la verdad que cuando la escuché me conmovió en muchos aspectos. Hicimos un homenaje hace poco en nuestro club de ajedrez a un maestro que tuvimos acá en Córdoba, que realmente era una persona con una inclinación filosófica, reflexiva. Bueno, era un maestro de ajedrez, digamos, fue varias veces campeón de Córdoba de ajedrez. Se llamaba Don Osvaldo Bazán. Un personaje realmente muy querido por muchísima gente, muy querido, muy respetado, y que tenía, como yo digo, una inclinación a reflexionar, a pensar, a filosofar, a hacer su propia lectura del mundo y de las cosas. Bueno, y entre una de las experiencias más interesantes que conozco de él, estableció un espacio de enseñanza del ajedrez en la cárcel, en la penitenciaria de barrio San Martín. Entonces ahí él le daba clases de ajedrez y de la vida, porque así era él, clases de ajedrez a los reclusos, a los internos de la cárcel de San Martín. Y solía ir también a ese espacio con un amigo de él, un periodista amigo de él, y este señor, ahora cuando hacemos el homenaje, nos relataba que cada vez que iban a dar las clases y que participaban y cuando salían de la cárcel, este señor Bazán siempre hacía el comentario de, bueno, hemos salido de la casa de todos. Porque este lugar, aunque parezca mentira, cualquiera de nosotros podría llegar a visitarlo. Es decir, tenía una visión de las cosas en donde podía ver que ahí había historias de vida tan singulares que habían devenido en finalizar, como quien dice,
o estar, digamos, en ese lugar, aunque fuese tan impensable para uno, que uno dice, bueno, no, a mí nunca me va a tocar, nunca voy a ir, o nunca, no sé qué, que tal vez es lo mismo que pensó Connie, es decir, y sin embargo él termina apresado, como quien dice, es decir, por una cuestión de impulsiva de no lograr controlar algunos aspectos de sí mismo. Bueno, pero este personaje lo recordaba así a este señor Bazán. ¿Y por qué más también me venía a colación esto? Bueno, porque además de contactar, digamos, en esta cuestión del homenaje, contactamos también con un ex convicto que lo recordaba él en sus clases de ajedrez y que lo recordaba él en sus charlas. Y un poco digo, ahí también uno ve cómo para algunas personas, cuando charlamos con esta persona, era como para algunas personas un evento como puede haber sido una permanencia en ese lugar significó también una posibilidad de redención en la propia vida y un cambio y una transformación, ¿sí? Más allá de que uno en general la sensación que tiene es como, bueno, no, en las cárceles no reeducan a nadie, no sé qué es. Bueno, habrá tendencias, habrá cuestiones que están muy estudiadas, que son las del orden de la reincidencia. Hay mucho de repetición en algunos aspectos, es absolutamente cierto, y también es cierto que la humanidad y la condición humana sigue siendo ese espacio abierto para que puedan producirse muchas veces algún tipo de cambio, algún tipo de transformación, algún tipo de singularidad. Porque de eso se trata, la singularidad como una expresión de la madurez, digamos. Es decir, cuando uno efectivamente va avanzando a ser cada vez más individuo. Entonces, es importante tener en cuenta que el proceso de individuación es eminentemente conflictivo, tanto en la visión de Jung como en la de otros autores. ¿Por qué? Porque implica siempre integración de elementos contrarios. Es decir, ¿por qué es conflictivo? Porque implica integración de elementos que son contrarios. Eso está en Gabriela, eso está en Connie, eso está en el pastor, eso está en Daniel Dareus. Es decir, los procesos de individuación implica que ciertos contrarios puedan empezar a integrarse. En el caso de Jung, proponía que estamos ante un proceso en el que aparecían conflictos entre diversos opuestos de la persona. Opuestos tales como lo consciente con lo inconsciente, la individualidad y la colectividad. Me detengo ahí entonces un poquitito. Opuestos como conciencia e inconsciencia, ¿sí? Como yo decía, Gabriela no tiene conciencia de aspectos del propio ser, o Daniel Dareus no tiene conciencia de algunos aspectos del sí mismo, ¿sí? Es decir, él no es consciente, por poner un ejemplo, de que siempre ha tenido relaciones con el mundo a partir de la admiración que los otros le brindan y que en realidad nunca ha tenido vinculaciones menos mediadas por esa mirada un poco de adoración como la que quizás ha estado toda la vida tratando de mantener como la mirada de adoración que la madre tenía para con él, ¿sí? Si ustedes se acuerdan de la película, él un poco ha perdido a su madre tempranamente, ha tenido una cosa que ha sido del orden de lo traumático. La madre lo miraba con admiración y con el enamoramiento prototípico de la madre, pero a partir de eso él se ha pasado toda una vida manteniendo ese vínculo que se transforma, y acá qué complicado que es, pero ahí uno va viendo cómo son nuestras matrices también a lo largo de la vida, es decir, eso se va transformando como en un vínculo que termina siendo un vínculo estereotipado con todos los demás. ¿Qué quiero decir que el vínculo es estereotipado?
estereotipo, estéreo justamente significa rígido. Stone, creo que es piedra en inglés. Stone, estéreo. Eso implica eso, como la idea de algo que se ha rigidizado, algo que se ha hecho como una piedra. El estéreo es una cosa así dura. Entonces un estereotipo justamente es, bueno, ahora ya hay como un patrón fijo, duro de establecerse o de vincularse con los demás. En el caso, digo, de Gabriela, es como un estereotipo en donde el patrón es el de la sumisión con el otro. ¿Se comprende? El papel de la sumisión. Y que de nuevo, si uno tuviese que pensar por qué se estereotipa ese modo, seguramente que tiene que ver con experiencias emocionales reprimidas históricamente, reprimidas inicialmente, probablemente a partir de vivencias infantiles o de vivencias de traumas que ahora van a requerir después en otro momento vital que puedan empezar a ser trabajados o retrabajados, ¿sí? Entonces, parte, como quien dice, del proceso de individuación va a empezar a ser que sea posible empezar a que emerjan algunos de esos aspectos que estaban inconscientes y que ahora empiezan a aparecer empiezan como a aflorar, empiezan como a surgir, ¿sí? Entonces yo decía, Daniel Dareus, hasta ahora acostumbrado a la mirada de la admiración del otro. Y lo que empieza a emerger es una necesidad de un encuentro con el otro que no sea tan estereotipada. Y se está dando la oportunidad, pero con toda una sensación de muchísima extrañeza ante las cosas que está sintiendo y que están emergiendo. Este autor Jung dice, para llegar al proceso de individuación, no se va a llegar tampoco de la noche a la mañana, digamos, no, tampoco necesariamente es un proceso que sea corto, ¿sí? No es un proceso que sea corto. De hecho, si uno piensa en Gabriela o uno piensa en el pastor, es decir, ¿cuántos pasos paulatinamente fueron dando cada uno para llegar hasta un momento de crisis de lo establecido, ¿sí? Entonces, la primera fase, dice Jung, tiene que ver el inicio de un proceso de individuación se da en el momento en el que empieza a aparecer la conciencia de que la propia conciencia no es la totalidad del ser. ¡Guau! Va de nuevo porque es difícil esta frase. Conciencia de que la propia conciencia no es la totalidad del ser. Es decir, cuando puedo percibir en mí existencia, y acabamos despacio con esta parte que es la más importante, cuando puedo empezar a percibir en mí existencia de impulsos, de deseos o de contenidos psíquicos no expresados, no dichos, no expresados, no manifiestos, ni que además son directamente observables. Pero el sujeto se da cuenta de que existe una gran parte de sí que ha sido ignorada por sí mismo. Y va a empezar a intentar aproximarse a su comprensión, dado que ha llegado un momento en que su desarrollo le ha hecho ver dicha necesidad. Cuando yo digo esto, empezar a ser consciente de la existencia de impulsos, de deseos y de contenidos psíquicos no expresados. En el caso de la película, yo creo que se ve con evidencia que lo que motoriza a Daniel Dareus con su llegada a ese pueblo es un proceso interno en él, pero que a su vez va a generar como una caja de resonancias, como procesos también de individuación en cada uno de los personajes de nuestro coro, ¿sí?
Vieron que hay una persona mayor que se declara amorosamente, Gabriela que está justamente empoderándose y pudiendo también hacer como un movimiento de liberación, el gordo Gonfly, o no me acuerdo cómo era el nombre exactamente, así que también puede expresar por fin y por suerte elementos aguerridos y agresivos y poder entonces defenderse y poder plantarse y poder... Entonces justamente digo, los procesos de individuación requieren en algún punto que uno pueda empezar a ser consciente de impulsos, deseos y contenidos psíquicos no expresados, ni directamente observables. Pero empezar entonces a percibir que hay partes ignoradas de uno mismo que están empezando a aproximarse a la comprensión y a la integración. Jung le ponía un nombre muy particular a esta parte del proceso que va a decir es el momento de empezar a encontrarnos con nuestras sombras. Nacida la conciencia de que existe algo más en el propio ser, lo primero que se detecta es que existe no solo una parte consciente, sino también una inconsciente y un conjunto de aspectos que negamos al considerarlas negativas. El ejemplo para mí más claro en la película, por ejemplo, es todo lo ligado al orden de la sexualidad en el pastor. ¿Sí? Es decir, en el pastor, todo lo que tuviese que ver con el orden de la sexualidad, con el orden del deseo, con el orden de la excitación, inmediatamente, en él estando presentes, tenía que hacer un esfuerzo psíquico muy férreo y muy intenso para tratar como de mantenerlos en un orden, tratar de mantenerlos, como quien dice, reprimidos. Y al mismo tiempo, lo que va a empezar a generar es como una proyección en todos los demás, a modo compensatorio, de lo que no puede percibir en sí mismo. Entonces, los otros pecan, los otros son malos, o los otros son... Y es un intento en algún punto como de mantener una imagen de sí misma muy idealizada y muy, en realidad, poco real y poco madura en algún punto, es decir, poco madura psíquicamente hablando. Lejos de ser un proceso de individuación, en algún punto, yo creo que la señora lo capta con mucha fineza cuando la mujer le dice, es decir, tus voces son tan distintas cuando casas, cuando están en un bautismo, cuando están no sé qué. A ver, tomas a esta mujer por tu esposa y él se queda mudo y él no tiene que enunciar. Entonces digo, ella sí tiene como esa posibilidad de empezar también lo que está haciendo ella, que es un proceso de individuación dentro de esto que es la vida, esa vida familiar que él tiene. Muy interesante. Y después, bueno, por supuesto que es la misma mujer con la cual tiene toda esa discusión, todo ese encuentro y desencuentro erótico y evidentemente ya hay cosas que se han roto porque es toda una película que muestra los cortes en las relaciones sumisas de las mujeres con respecto a los varones. Que es tanto lo que pasa con Gabriela como lo que pasa con Inger en la relación con el pastor, como en algún punto también lo que exige nuestra chica, no me acuerdo ahora el nombre del personaje, nuestra chica rubia, hermosa, la que está, digamos, enamorada con Daniel, pero que también está como siendo exigente en lo que espera del vínculo, de un vínculo amoroso, para no volver a ser como quien dice traicionada, engañada, etc. Entonces, esa segunda fase del proceso de individuación tiene que ver con la conciencia, pero el descubrimiento de aspectos inconscientes que negamos muchas veces al considerarlos negativos y que además solemos proyectar en otros. Es decir, empezamos a ser conscientes de la existencia de la dualidad de la persona. De lo que somos conscientes
y que nos hace sentir seres individuales que se relacionan con el mundo exterior, y de la sombra, es decir, la parte oculta e inconsciente. Una vez que se empieza a ser consciente de la existencia de la sombra, va a hacer falta empezar a... Y acá viene la parte como me parece que es más importante en Jung. Si uno empieza a ser consciente de algunos aspectos inconscientes de sí mismo, la clave en algún punto en el proceso de individuación es que ese proceso se autorice. ¿Sí? Que ese proceso se autorice, que ese proceso tenga justamente posibilidad de empezar a movilizar nuestras dimensiones internas. Que entonces dice que nuestros deseos, que nuestros impulsos inconscientes tienen un gran valor, pese a que algunos sean socialmente mal vistos. ¿Sí? Pese a que algunos sean socialmente mal vistos. ¿Qué quiero decir con eso? Que justamente en términos de esto de las dualidades, el poder empezar a ser consciente de algunas emociones que uno siente, que uno piensa o que uno experimenta, Jung decía, poder empezar a valorar esos aspectos de uno mismo sin juzgarlos, sin como hacer como una condena moral, decir, ¿cómo voy a pensar eso? ¿Cómo voy a fantasear tal cosa? Fantasías de distinto tipo, fantasías eróticas, fantasías agresivas, fantasías de cualquier naturaleza que uno pueda tener. Por supuesto que también Jung trabajaba con la idea de los sueños y las cosas que uno sueña y todo lo demás. Entonces, en algún punto esa fase del proceso implicaría poder empezar a no juzgar, sino a empezar a dar espacio a esos deseos o a esos impulsos. Es decir, por poner un ejemplo, en el caso de Gabriela. Gabriela después llega a anunciar, Connie, no te deseo el mal. Pero en algún punto, en Gabriela habrán visto que va emergiendo una posición más agresiva, más aguerrida, más de poder empezar a ver en ella también su capacidad como para poder hacer lo que ella va a hacer y que va a ser doloroso y que va a ser cortar. ¿Se comprende? Es decir, el corte de una relación, para cortar una relación, vos tenés que tener un monto de agresividad significativo para poder... Es como la relación de pareja, no cualquiera puede cortar una relación. Es decir, va a hacer falta que sea alguien que tenga fuerza también para hacerlo. ¿Se comprende? Entonces digo, ella pasa de una posición de víctima, pero pasa de una posición de víctima a... Uno puede decir, de víctima a victimaria. No, ella no está haciendo nada malo, ella está tomando una decisión vital significativa. Pero digo, ahí uno empieza a ver que efectivamente el vuelco es a que puede emerger un deseo o un impulso que hasta ahora ella no se hubiese imaginado nunca, siendo quizás quien va a cargar con esa como culpa que va a venir de la mano de ser quien decidió desarticular una familia o quien decidió cortar una relación. Es decir, ella no se podía imaginar a sí misma probablemente así. Y sin embargo, bueno, digo, afortunadamente, y esto tiene que ver con los procesos de individuación, afortunadamente sí puede hacerlo. Afortunadamente sí pudo hacerlo, ¿sí? Del mismo modo uno podría decir, tal vez, el otro fulano nunca se hubiera imaginado a sí mismo llorando, mostrándose frágil, mostrándose vulnerable, y probablemente sea lo más interesante que podría llegar a pasarle en la vida en un proceso de individuación, que pudiese empezar a conectar con esos aspectos del sí mismo, con sensibilidades que todavía no ha logrado ni expresar, ni elaborar, ni cultivar, ni nada. ¿Se comprende? Ojalá que lo pudiera hacer.
Entonces, básicamente dice, qué importante sería que en este proceso puedan ir emergiendo cosas que puedan ser valoradas, pero puedan ser valoradas sin ser juzgadas. El pastor está emergiendo la cuestión de la sexualidad, está descubriéndose él a sí mismo como una persona tan humana como el resto de, de los seres, como quien dice, ¿sí? Y quizás él es muy parecido a Daniel Dareus también, es decir, está justamente descubriendo esa enorme necesidad que tenía de sentirse admirado y visto como una persona ejemplar. Y la ganancia narcisística que él tenía en esa dimensión. La tercera parte de... Bueno, que uno vaya reconociendo esos aspectos o esos impulsos que estaban como en la sombra, no implica, dice, no trata tampoco, no se trata solamente de pensar que, bueno, que poder percibir ese tipo de impulsos impliquen que uno vaya a ceder a todos esos impulsos. Es decir, uy, me descubro, imagínense, me descubro con ganas de matarlo a mi marido. O me descubro también yo con impulsos agresivos. Bueno, no se trata del ceder a los impulsos, pero de sí poder empezar a aceptar la sombra como parte de nuestra naturaleza. De poder empezar a aceptar los deseos, fantasías como parte de la condición, humana. El tercer paso de la fase de individuación, dice Jung, tiene que ver con cómo se empiezan a integrar los aspectos masculinos y femeninos de la personalidad. Habitualmente en todo el proceso de socialización a los niños y a las niñas, digamos, se nos han como educado en dirección también a estereotipos y a ciertos arquetipos que provienen también de una herencia cultural, ¿no? Y que forman parte de la personalidad y de la colectividad. Pero al mismo tiempo, digo, en todo ese proceso de socialización, justamente lo que lleva a la socialización es de que en algún punto uno tome como esa cuestión arquetípica de los géneros y en algún punto queden, como quien dice, reprimidos los otros aspectos. Entonces esta como polaridad, lo masculino y lo femenino, es justamente también otra de las polaridades que empezarían a trabajarse en los procesos de individuación. En general, lo femenino se lo asocia más a lo cálido, a lo tierno, a lo emocional, y lo masculino se lo asocia más a lo frío, a lo rígido, a lo racional. Y justamente un poco se trata de que la madurez implicaría el logro como de una integración de esos aspectos, ¿sí? Los emocionales con los racionales. La calidez con la posibilidad también de cierto distanciamiento. Los aspectos más como vinculares, que se asocia más como a lo femenino, esa cosa como de enlace o de socialización, con también el componente más agéntico, es decir, del sí mismo y el desarrollo personal. Entonces se trata como de una serie de polaridades que justamente en el proceso de individuación requerirían de la integración de ellos, ¿sí? Es decir, como Connie, es decir, bueno, la ternura, la dulzura, todo eso parece muy femenino y no masculino, ¿sí? Bueno, ojalá se pueda integrar
en Connie, y que en Connie pueden aparecer aspectos un poco más sensibles, un poco más tiernos, un poco más amorosos, un poco más cuidadosos. En cambio, la cosa más aguerrida, más brava, que eso se considera muy masculino. Bueno, en realidad es justo lo que Gabriela pudo desarrollar, ¿sí? Bueno, vamos a llegar hasta acá en esta parte de lo que hemos ido viendo, lo que es el proceso de la individuación. Me quedo con algunas de las frases de Gabriela. La vida, ahora que la vida es mía y que he recibido el tiempo en la tierra, mi anhelo me ha traído aquí. Este es el camino que he elegido. Mi confianza, más allá de las palabras que han mostrado un pequeño trozo del cielo al que todavía nunca he alcanzado, pero quiero sentir que vivo todo el tiempo que tengo y he de vivir lo que quiero. Quiero sentir que vivo y saber que lo valgo. Nunca he olvidado quién era, solo lo he dejado dormir. Tal vez no he tenido otra elección, pero sigue vivo el deseo de existir. Quiero vivir felizmente, ya que soy quien soy, capaz de ser fuerte y libre y de ver cómo la noche se transforma en día. Estoy aquí y mi vida es solo mía. Quiero sentir que he vivido mi vida. Es un himno a la individuación. Es un himno a lo que Jung diría es como un proceso que es como un renacimiento, ¿sí? El ser humano es como que nace y renace a lo largo de las múltiples situaciones críticas que la vida nos va enfrentando. Hay aspectos de nosotros que mueren y hay aspectos de nosotros que renacen en ciertos episodios vitales críticos de nuestras existencias. Bueno, por supuesto que si estuviéramos en el curso emergerían muchas cosas muy interesantes, que es lo que a cada uno de nosotros nos toca esta película y nos toca el tema de la individuación. ¿Por qué? Porque digo, cada uno de nosotros seguramente puede descubrir en sus propias historias vitales cuáles han sido los momentos de cambio, cuáles han sido los momentos de expansión, cuáles han sido momentos de transformación que cada uno de nosotros ha tenido en sus propias vidas. Jung en ese sentido digo fue brillante al poder percibir que la vida adulta, porque antes de Jung digo había como una imagen muy romántica de lo que es el desarrollo, entonces era como que era toda la parte como conflictiva era la etapa como de la conquista y después el cuento terminaba, bueno, se casaron y fueron felices por siempre. Entonces digo, había una visión como de la vida adulta como de un periodo de mucha estabilidad. Y creo que Jung en algún punto ayudó a poner más en foco que la vida adulta tiene componentes críticos muy intensos que arrancan, digamos, con un primer proceso de individuación en la adolescencia, pero que después, hacia la mitad de la vida, van a tener como la impronta de la fuerza de la singularidad. Es decir, uno en la mitad de la vida empieza a transformarse como en un individuo más autónomo, diferenciado de los padres, etcétera, etcétera. Y sin embargo, todavía muchas de las elecciones que va a hacer en la juventud están muy ligadas a un proyecto social y a una época histórica que nos define bastante en cómo se supone que tenemos que vivir, como quizás como Gabriela, decir, bueno, una chica se casa, tiene hijos, establece una relación de pareja, etcétera, etcétera, pero más hacia la mitad de la vida es cuando se sacude todo este tablero como con bastante más fuerza y uno se pregunta más como ella, bueno, ¿quiero esta vida que estoy teniendo o no? ¿Tengo un tiempo limitado en la tierra?
y esta conciencia de la restricción temporal empieza a ser tal vez el motor para preguntarse con más intensidad qué es lo que uno quiere en la vida, como quien dice. Bueno, estimada gente, todos nuestros saludos, los míos, los de Rodrigo, que tuvimos este intento fallido de clase conjunta. Es imposible porque la tecnología no da para tanto, pero bueno. Bueno, les va a llegar entonces la propuesta de una peli, que es la que vamos a trabajar y que tiene muchísimo que ver justamente con, bueno, el nacimiento de procesos intensos de individuación que se empiezan a dar en la adolescencia, pero además ese personaje de la película, Robin Williams, un profesor, porque en nuestras vidas también han sido muy importantes las personas que nos han ayudado en los procesos de individuación. ¿Sí? Es decir, también es significativo que en nuestras vidas hay personas, hay experiencias que también colaboran en ese proceso. Un poco como en la película, Daniel Dareus está siendo alguien que cataliza justamente procesos de individuación en muchas personas. Estimada gente, yo siempre renuevo los deseos cada semana de que estén todos lo mejor posible en este contexto. Es un contexto difícil, especialmente difícil para las personas mayores, y de mucha incertidumbre, que es por supuesto lo que siempre más complica nuestro tan humano deseo de certezas, nuestro tan humano deseo de tener como más claridad de hacia dónde va la situación, hacia dónde vamos, de poder volver a ciertas normalidades que está claro no va a ser tan sencillo que volvamos. Así que bueno, yo renuevo simplemente mis deseos de que todos anden lo mejor posible, de que tengamos paciencia, de que seamos lo más cuidadosos que podamos, de que seamos lo más solidarios que se pueda también. Y como dice la canción de Eladia Blasquez, con las alas del alma desplegadas al viento, hay una parte de la canción que dice: como aprecio la vida en su justa medida, al amor lo reinvento. Esa frase a mí me parece tan exquisita y tan bella. Si apreciamos la vida, como creo que la apreciamos, tenemos que encontrar en estas épocas de distanciamiento social formas de reinventar el amor. Y reinventar el amor para mí, justamente en estas épocas, está pasando por estos medios, está pasando por un mensajito de WhatsApp sin exagerar, como quien dice, decir, pero el poder hacer que esas personas con las cuales tenemos afectos, esos afectos se continúen expresando, se continúen cultivando, sigamos cultivando esos vínculos, que el afecto es importantísimo. Estimada gente, muy buena semana para todo el mundo. Hasta el próximo lunes, que ya estamos en junio. Wow, me asusta por momentos. Adiós, adiós.